La agonía del derecho al trabajo, una historia desde sus orígenes hasta sus confines. Yair Leonardo Fonseca Alfonso. Esta es una lectura. Sumario. Introducción. George Orwell, 1984. Hasta que no tengan conciencia de su fuerza, no se rebelarán y hasta después de haberse rebelado, no serán conscientes. Este es el problema, dice George Orwell, 1984. Bueno, no me gusta mucho la frase, pero bueno. 1. Introducción. El derecho al trabajo surgió como consecuencia de la necesidad de regular las relaciones de poder entre el dueño de los medios de producción, denominado tradicionalmente como amo, maestro, patrón, empleador, y el que habitualmente ha carecido de estos, llamado en diferentes momentos históricos como esclavo, siervo, vasallo, obrero, trabajador. En palabras de Goldin, podría decirse que la idea original del derecho al trabajo transita el tiempo como una suerte de arbitraje o composición entre las dos inseparables vertientes del contrato de trabajo, el contrato libertad y el contrato sometimiento, dice Goldin en 2015. A partir de lo expresado, el derecho del trabajo debe procurar por la protección a la parte más débil de la relación contractual, quien tiene una restricción importante en la autonomía de su voluntad, y a pesar de gozar de la libertad para trabajar y no trabajar para determinado empleador, sus necesidades básicas vitales como lo son alimentación, vestuario, educación, acceso a servicios públicos y condiciones mínimas para procurar una vida digna, lo obligan a someterse a quien ostenta los medios de producción. Como consecuencia de lo anterior, el presente artículo busca realizar un análisis histórico y crítico en torno al derecho laboral. De esta manera se desarrollará el siguiente itinerario. En primer lugar, se realizará un estudio del origen del término trabajo. Acto seguido, se ilustrará al lector en torno a las relaciones serviles durante la Edad Media. Luego de lo anterior, se abordarán las relaciones de trabajo durante la Edad Moderna. Posteriormente, se hará especial mención de la Edad Heroica y sus principales conquistas en materia de derechos para la clase trabajadora. Asimismo, se analizará el contexto del trabajo durante el siglo XX y los movimientos intelectuales influenciados por la sociología del derecho del trabajo. De igual manera, se hará énfasis en la agonía del derecho del trabajo a nivel global y especialmente en Colombia, y finalmente se plasmarán las conclusiones que girarán en torno a lo manifestado por la Convención Mundial del Futuro del Trabajo de la OIT. 2. El origen. Al realizar un estudio del origen del término trabajo, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, se encontró que esta palabra proviene del latín vulgar, tripaliare, torturar, derivado del latín tardío tripalium, instrumento de tortura compuesto de 3 maderos. El tripalium, 3 palos, era un cepo con 3 puntas que se usaban en el Imperio Romano para inmovilizar caballos, cerdos o bueyes, y así poder herrarlos o examinarlos. Luego, se utilizó para castigar esclavos. El País, 2017. En el mismo sentido de tripalium surgieron entonces las palabras trabajo, travai, francés, travaglio, italiano, y traballo, portugués. Pero también en las lenguas germánicas y eslavas el origen de trabajo tiene que ver con el sufrimiento. En alemán, Arbeit sugiere esfuerzo y sufrimiento. En inglés, work viene del gótico rikan, que implica persecución. Y en eslavo, rabota significa tarea forzada. El País, 2017. En el mismo orden de ideas, para Piut, el significado inicial de la palabra trabajo designa el sufrimiento que ha de soportar la mujer en el parto. Además, expresa que el trabajo evoca a la vez la construcción, el padecimiento de una actividad que no constituye su propio fin, y la libertad, el acto creador con que se realiza el hombre. Subpiot, 1996. Asimismo, en el Génesis se expresa:
Y Adán le dijo, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol de que te mandé no comieses, maldita sea la tierra por tu causa, con grandes fatigas sacarás de ella el aliento en todo el discurso de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás el pan hasta que vuelvas a confundirte con la tierra de que fuiste formado, puesto que polvo eres, y a ser polvo tornarás. Biblia, 1974. Como consecuencia de lo anterior, se puede expresar que el término trabajo en la antigüedad hacía referencia a un tipo de tortura, pena, condena y o suplicio. 3. Edad Media. De similar forma, en el medioevo, el trabajo rural se realizaba por los esclavos o por siervos, institución esta que aparece como una transformación de la esclavitud y cuyo fundamento estribaba en la necesidad que tenían los señores romanos de hacer producir sus tierras hasta entonces incultas, al crearse gravámenes estatales para terrenos ociosos. Guerrero, 2018. Bajo la misma égida Marx expresa, así por ejemplo, la lucha de clases del mundo antiguo reviste primordialmente la forma de una lucha entre acreedores y deudores, acabando en el sojuzgamiento de los deudores plebeyos convertidos en esclavos. En la Edad Media, esta lucha termina con la derrota del deudor feudal, que perdía su poder político al perder su base económica. Marx, 1977. De acuerdo con lo expresado, nace el siervo de la gleba, el cual carece de poder económico y político, y no va a estar sujeto a otro hombre, como sucedía en la esclavitud, sino a la tierra. En adición a lo anterior, en la Edad Media nacen los talleres de artesanos, en donde el trabajo manual empieza a adquirir cierto prestigio social, razón por la cual empiezan a surgir las corporaciones, gremios o guildas encargados de la organización del trabajo. De igual forma, también se empieza a dar una estratificación de las corporaciones. En el lugar de mayor jerarquía de la corporación o gremio se encuentra el maestro, en el inferior los aprendices y en el lugar intermedio los compañeros. Ahora bien, como consecuencia del aumento de trabajadores por cuenta ajena, la aparición de nuevas organizaciones industriales apoyadas en los nuevos inventos técnicos, el deseo de libertad del trabajador, la implementación gradual del maquinismo, la influencia del protestantismo y de las ideas luteranas y calvinistas que expresan que el trabajo es un espacio normal, obligatorio para todos, que no son únicamente el medio de satisfacer necesidades básicas, sino que tienen un fin en sí, como lo es el de la realización de la fe mientras se trabaja, además de sostener que Adán no fue creado para no hacer nada, sino para ser empleado o hacer algo, como se citó en el Superviviente. Surgen nuevas perspectivas de trabajo y determinan el nacimiento del liberalismo, el cual se basa en una absoluta y completa libertad individual, en donde se eliminan las trabas sociales que impidan el desarrollo de la persona, motivo por el cual se extinguen las corporaciones, las cuales obedecían a asociaciones caracterizadas por el nepotismo en la forma de elección de los maestros, además de ser excluyentes con aquellos que carecían de los medios para ingresar a las mismas y, de la misma forma, se empieza a dar un fenómeno de división de trabajo que genera un incremento en la capacidad productiva y se presenta una separación de los diversos trabajos y oficios. Smith, 1771. 4. La Edad Moderna. Dos momentos históricos importantes dan nacimiento a la Edad Moderna, la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. En cuanto a la primera, la máquina de vapor influyó inconmensurablemente en su estallido, ayudada por la conformación de un mercado mundial protagonizado por el descubrimiento de América y la aceleración prodigiosa del desarrollo comercial a través de vías marítimas y terrestres, desarrollo que influyó en el auge de la industria, el comercio, la navegación y los ferrocarriles, así como en la proliferación de la burguesía, multiplicando sus capitales y relegando a segundo término a todas las clases legadas por la Edad Media. Marx y Engels, 1965. Frente a la segunda revolución, es preciso indicar que se vino gestando a raíz del surgimiento de ideas liberales en Europa a finales del siglo XVIII, en donde economistas y políticos de la época incidieron en la promulgación del Edicto de Turgot, por medio del cual
se suprimieron las corporaciones de oficios, sus estatutos y sus privilegios. De acuerdo con Jorge Machicado, este dicto recogía las ideas fisiocráticas del siglo XVIII y fue inspirado por Turgot, quien había proclamado que los males franceses en materia comercial e industrial se encontraban en la facultad de los artesanos del mismo oficio para unirse y reunirse en cuerpo. En consecuencia, el edicto prohibió la agremación. Este edicto proclamaba que el hombre puede dedicarse al oficio que le plazca. Prohíbe las corporaciones porque estos iban contra la libertad de trabajo. Machicado 2010. Asimismo, la ley Le Chapelier estableció en su primer artículo la prohibición de toda especie de corporaciones de ciudadanos de una misma clase, condición y profesión, así como la prohibición de toda reunión de ciudadanos, de obreros y compañeros de cualquier arte u oficio. Entonces, como consecuencia de las ideas concebidas en el edicto de Turgot y en la ley Le Chapelier, procreadas a través de la Revolución Francesa de 1789, nace el principio económico del liberalismo y tal como lo esgrime Machicado, se empieza a hablar del laissez-faire, laissez-passer, le monde va pour lui-même. En francés, dejad hacer, dejad pasar, que el mundo se mueve por sí mismo. Principio económico del liberalismo que propugna la no intervención del gobierno en los asuntos económicos y defiende el capitalismo, la libre competencia y las preferencias naturales de los consumidores como principales fuerzas que permiten alcanzar la prosperidad y la libertad. Machicado, 2010. Además de lo anterior, y como lo expone Mario de la Cueva, como consecuencia del Código de Napoleón, que inspiró a los pueblos latinos de Europa y a las naciones de América indohispánica, se revivieron los antiguos contratos romanos, momento en el cual los hombres teóricamente libres acudieron a los mercados públicos a ofrecerse en arrendamiento en las condiciones y por el precio llamado salario, que imponían los gerentes y directores de las fábricas. De la Cueva, 1990. 5. La Edad Heroica. Mario de la Cueva expresa el advenimiento de la Edad Heroica en la historia del derecho del trabajo, correspondiente a los primeros 50 años del siglo XIX, en donde los trabajadores de Inglaterra y Francia, de Alemania y de Austria se dieron cuenta de que nada podían esperar del Estado, más aún de que éste era representante de la burguesía para impedir que la justicia se enfrentara a las ambiciones del capital. De la Cueva, 1990. Lo que implicó una serie de manifestaciones y movimientos destinados al mejoramiento de las paupérrimas circunstancias en las que era explotado el trabajador. Al mismo tiempo, a finales del siglo XVIII y a comienzos del XIX, se implementa el maquinismo, dando un giro de 180 grados en la forma de desarrollar el trabajo por parte del ahora ciudadano, el cual se caracterizaba por ostentar derechos civiles y políticos, en especial el derecho a escoger libremente una profesión y oficio, pero con un fenómeno de alienación identificada por grupos de atomizados habitantes que se sienten aplastados y paralizados por el peso del sistema social, en el cual no tienen un propósito significativo ni el poder de tomar una decisión. Mandel y Novak, 1977. Caracterizado por una fuerte competencia entre los trabajadores, debido al aumento considerable en la mano de obra, bajos salarios, jornadas de trabajo extenuantes e inestabilidad laboral, además de una desigualdad imperante como consecuencia del régimen individualista y liberal entre los poseedores del capital y aquellos que carecen del mismo. Es así como a partir de las misérrimas condiciones de trabajo antedichas, a partir de inicios del siglo XIX, se empiezan a dar movimientos tendientes al mejoramiento inmediato de las condiciones laborales y al aumento de los salarios, en primer lugar, y a transformar el modelo económico capitalista en segundo lugar, de la Cueva, 1990. Ejemplo de lo anterior, se evidencia a través de las iniciativas tomadas por los trabajadores ingleses impulsada por Roberto Owen, quien manifestó la desigualdad social que anidaba en las fábricas, talleres y demás centros de trabajo, los abusos y excesos de los industriales ingleses, así como el trabajo de niños y las condiciones inhumanas
en que elaboraban los tejedores manuales, momento a partir del cual se provocó el movimiento denominado como Guerra Cartista, obteniendo en el año 1824 el reconocimiento parlamentario de libertades de coalición y asociación profesional. En línea con lo anterior, a raíz del manifiesto del Partido Comunista escrito entre diciembre de 1847 y enero de 1848, caracterizado por un llamado internacional de lucha por parte de los trabajadores, se inculca en los obreros del orbe la más clara conciencia del antagonismo hostil existente entre la burguesía y el proletariado, así como la búsqueda de elevar este último a clase dominante, desmembración gradual del capital en manos de la burguesía y la supresión absoluta de las viejas relaciones de producción. Marx y Engels, 1965. Dentro del mismo contexto en Francia, gracias a la participación de los trabajadores en la Revolución de 1848, se obligó al rey Luis Felipe I a abdicar. Se proclamó la Segunda República, que para Guillermo Jory se caracterizó porque el gobierno dicta normas para el reconocimiento del derecho de asociación, la contratación directa, la supresión de las agencias pagadas de colocación, la jornada de trabajo de 10 horas. Jory, 1998. Además de la posibilidad por parte de los trabajadores a obtener una existencia social decorosa a cambio de su actividad. El deber del Estado de expedir una legislación del trabajo justa para regular las relaciones de capital y trabajo, así como señalar el mínimo que debe recibir un trabajador por su servicio. No obstante, lo anterior, como consecuencia del golpe de Estado del 2 de diciembre de 1851, con la asunción de Napoleón III y el Segundo Imperio Bonapartista, se dio fin a la Segunda República. Se presentó un retroceso para el movimiento obrero por cuanto se elevó la jornada laboral a 12 horas, dejándose la posibilidad de ser aumentada, y la libertad de coalición fue exterminada, al igual que la libertad de asociación, hasta que en el año de 1864, frente a la combatividad del movimiento francés, es nuevamente reconocido el derecho a la asociación profesional. Jory, 1998. Sigamos. El 18 de marzo de 1871, ante la derrota del año anterior de Napoleón III a mano del ejército prusiano, el malestar, la desocupación, el descontento de la clase obrera y la ruina de la clase burguesa, Guerrero 2018, influyeron notablemente en que la población se levantara en contra del gobierno de París, en un movimiento conocido internacionalmente como la Comuna de París, sucesos que serían narrados por Marx de la siguiente manera. Los proletarios de París, decía el Comité Central en su manifiesto del 18 de marzo, en medio de los fracasos y las traiciones de las clases dominantes, se han dado cuenta de que ha llegado la hora de salvar la situación tomando en sus manos la dirección de los asuntos públicos. Han comprendido que es su deber imperioso y su derecho indiscutible hacerse dueños de sus propios destinos, tomando el poder. En adición a lo anterior, la Comuna se destacó por ser la primera revolución en que la clase obrera fue reconocida como aquella capaz de tener iniciativa social, en palabras de Marx. Sus medidas concretas expresaban la línea de conducta de un gobierno del pueblo por el pueblo. Entre ellas se cuentan la abolición del trabajo nocturno para los obreros panaderos y la prohibición, bajo penas, de la habitual práctica entre los patronos de mermar los salarios, imponiendo a sus obreros multas bajo los más diversos pretextos. Proceso este en el que el patrono se adjudica las funciones de legislador, juez y agente ejecutivo y, además, se embolsa el dinero. Otra medida de este género fue la entrega a las asociaciones obreras a reserva de indemnización de todos los talleres y fábricas cerradas. Daba lo mismo si sus respectivos patronos habían huido que si habían optado
por parar el trabajo, marzo 2017. Ahora bien, si en Francia e Inglaterra el proletariado reclamaba y manifestaba una mejora en las condiciones laborales y prestacionales, Alemania no era ajena a la movilización. Esto se ve reflejado en los movimientos activos de la clase media alemana, iniciados desde 1840 y por insurrecciones de los obreros fabriles de Silesia y Bohemia en 1844, así como los motines del pan desarrollados durante el año del hambre de 1847, y por la influencia de ideas socialistas traducidas del francés, como lo eran el fourierismo y el saint-simonismo. Marx y Engels, 1976. Los anteriores movimientos se concatenaron el día 18 de marzo de 1848, debido a causas como el descontento por el aumento de los impuestos, las trabas con que el despotismo feudal y burocrático encadenaba las transacciones comerciales de la clase burguesa, el impacto del descontento general padecido por los obreros, quienes sentían odio hacia el gobierno, dando lugar a que el pueblo de Berlín se alzara en armas y tras una lucha de 18 horas, obligara a entregarse al rey. No obstante lo anterior, esta revolución fue derrotada en 1849 y 1850 por la falta de organización, ausencia de liderazgo, división al interior del movimiento revolucionario y concesiones otorgadas por el rey. Asimismo, tal como lo expone Mario de la Cueva, la nación germánica era en aquel medio siglo el corazón del socialismo. Marx y Lasalle, sin duda, con grandes discrepancias, eran sus principales corifeos. De su actividad y de su pensamiento salieron la Primera Internacional y la Socialdemocracia o Partido Obrero Socialdemócrata, de la Cueva, 1990. Como consecuencia de lo anterior, arrancó la llamada era de la política social, que en el año de 1869 dio lugar a la creación de la primera y más importante ley del trabajo del mundo contemporáneo, promulgada por los reinos y principados que formaban en ese momento la nación alemana. A pesar de lo anterior, frente a las crecientes demandas y exigencias de los obreros, sustentadas en frecuentes huelgas en 1878, bajo el mando del canciller Bismarck, se impuso la ley antisocialista. No obstante lo expresado, a raíz del establecimiento del Segundo Reich y de la creciente necesidad de mejorar las condiciones de la población teutona, el 17 de noviembre de 1881 es anunciado por Bismarck con el convencimiento de que la prosperidad económica de un pueblo no puede construirse sobre la miseria de sus hombres. Bajo órdenes del emperador Guillermo I, el establecimiento de la institución de los seguros sociales como garantía de un futuro humano digno. 6. El siglo XX. Con el inicio del siglo XX, y como lo explica el profesor Guillermo Jori, se producen las dos revoluciones sociales más importantes del siglo XX, la Revolución Mexicana, que ha influido en la vida de los pueblos de América Latina, y la Revolución Soviética. Jori, 1998. En el mismo sentido, en Alemania se desarrolla la Revolución Social Demócrata. La obra cumbre de la Revolución Mexicana se manifiesta a través de la Constitución mexicana, aprobada por el Congreso Constituyente el 31 de enero de 1917, en cuyo título sexto se incorporan las garantías de una jornada de trabajo máxima de 8 horas, la provisión de trabajo en labores insalubres o peligrosas para las mujeres en general y para los menores de 16 años, el derecho a disfrutar de un día de descanso por cada 6 días de trabajo, protección de embargo, compensación o descuento del salario mínimo, prohibición de expendio de bebidas embriagantes y casas de juegos de azar dentro de los lugares de trabajo, medidas de higiene y salubridad, así como el establecimiento de la responsabilidad de los empresarios de los accidentes y enfermedades profesionales de los trabajadores y la consagración del derecho de asociación, huelga y establecimiento de tribunales del trabajo. México, 1917. Asimismo, con la Constitución Alemana de Weimar, Alemania, 1919, el 11 de agosto de 1919,
erigida conforme los pilares fundamentales de un país constituido de manera republicana, democrática y parlamentaria, se caracteriza por una fuerte tendencia social, tal como se expresa por la manera en que se organiza la vida económica, la cual responde al principio de justicia con el fin de asegurar una existencia digna del hombre. Artículo 151. La especial protección y amparo por parte del Estado a la maternidad. Artículo 119. El establecimiento de la estabilidad laboral de por vida, salvo que por ley se disponga lo contrario. La inviolabilidad de los derechos adquiridos y la prohibición de despojar provisionalmente a los empleados de sus respectivos empleos o ser colocados en otro empleo de menor sueldo. Artículo 129. De igual forma, se establecen en esta Constitución derechos colectivos del trabajo, como lo son la libertad de asociación, artículos 124 y 130, y en especial la consagración de la libertad de asociación para la defensa y mejora de las condiciones de trabajo, garantizada para todas las profesiones, artículo 159, el derecho a reunión, artículo 123. Asimismo, se introducen días de descanso obligatorio, como lo son el derecho al descanso en domingos y días festivos, reconocidos y protegidos por el Estado. Artículo 139. La especial protección del trabajo por parte del rey y su obligación de crear un derecho del trabajo. Artículo 157. La creación por parte del Estado de un comprensivo sistema de seguros sociales, bajo la cooperación de los asegurados con el fin de conservar la salud y la capacidad del trabajo, la protección de la maternidad y la previsión contra la vejez, la debilidad y las vicisitudes de la vida. Artículo 161. El deber de todo alemán de emplear su fuerza física e intelectual tal como lo exige el bien de la comunidad. Artículo 163. Y, finalmente, y no menos importante, el compromiso del rey de procurar una reglamentación internacional de las condiciones legales de los trabajadores con el fin de procurar un mínimo de derechos sociales. Artículo 162. En consonancia con lo anterior, debido al compromiso de Francia, Estados Unidos de América, el Imperio Británico, Italia, Japón, Bélgica y demás potencias aliadas y asociadas, por un lado, y Alemania como país sujeto a un armisticio, por otro, se finiquitó la primera conflagración mundial con la suscripción del Tratado de Versalles, el 28 de junio de 1919, y en su parte 13, treceava, creó la Organización Internacional del Trabajo, en donde se hace especial énfasis en que la paz universal solo puede ser fundada sobre la base de la justicia social, habida cuenta de las condiciones laborales misérrimas que era necesario erradicar, la imperativa reglamentación de las horas de trabajo, así como las pautas para el reclutamiento de la mano de obra y la fijación de una duración máxima de la jornada y de la semana de trabajo, la lucha contra la falta de empleo, la garantía de un salario que asegure condiciones de existencia convenientes, la protección de los trabajadores contra enfermedades y accidentes laborales, así como enfermedades y accidentes de origen común, la protección de la niñez, de los adolescentes y de las mujeres, las garantías de pensiones de vejez e invalidez, la afirmación del principio de libertad sindical y la búsqueda a nivel internacional de similares condiciones de contratación laboral. Tratado de Versalles, 1919. Página 427. Posteriormente, en 1936, Francia adopta una nueva legislación social desarrollada bajo el gobierno del Frente Popular que, en virtud de lo señalado por el profesor Luis Guillermo Jory, inició con un acuerdo entre las organizaciones más representativas de empleadores y trabajadores, pregonando la colaboración de las clases sociales, el reconocimiento del libre ejercicio del derecho de asociación profesional y se colocó a obreros y patrones en un mismo nivel con el fin de discutir las cuestiones de orden profesional referentes a problemas de salarios, higiene y seguridad social en los lugares de trabajo. Jory, 1998. Por otra parte, el 10 de mayo de 1944, la Conferencia Internacional de la Organización Internacional del Trabajo, congregada en Filadelfia, adopta la declaración relativa a los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo, la cual se basa en principios como lo son la consideración de que el trabajo no es una mercancía, la libertad de expresión y de asociación esencial para el progreso constante,
el peligro que constituye la pobreza para la prosperidad general y la promoción del bienestar común por parte de los trabajadores y empleadores mediante un esfuerzo internacional continuo y concertado. Declaración de Filadelfia, 1944. Con base en lo anterior, la conferencia reconoce la obligación de la OIT de fomentar entre todas las naciones del mundo programas orientados a lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, contribuir al bienestar común de los trabajadores, conceder garantías adecuadas para brindar oportunidades de formación profesional, adoptar medidas destinadas a garantizar un salario mínimo vital y una justa distribución de los frutos del progreso, reconocer el derecho de negociación colectiva, brindar medidas orientadas a garantizar mínimos de seguridad social, proteger la vida y salud de los trabajadores en todas las ocupaciones, proteger la infancia y la maternidad, suministrar alimentos, vivienda, recreación y cultura, así como la garantía de brindar condiciones de igualdad en relación con oportunidades educativas y profesionales. Declaración de Filadelfia. 7. Sociología del derecho del trabajo. A partir del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente en la década de 1960, se presenta por parte de Friedman y Navin una primera definición de sociología del derecho del trabajo, enunciada como el estudio en sus diversos aspectos de todas las colectividades humanas que se constituyen con motivo del trabajo. Friedman y Navin, 1963. A raíz de lo anterior, podemos expresar que dentro de la sociología del derecho del trabajo se estudian las relaciones de individuos tanto internas como externas al entorno laboral que se desarrollan en diferentes momentos e involucran principios del derecho del trabajo, como lo son los principios de estabilidad en el empleo, igualdad de remuneración sin distinción alguna frente a condiciones fácticas similares, establecimiento de un salario mínimo necesario para subsistir y renunciabilidad a beneficios mínimos, especial protección a la mujer y a la maternidad. En el mismo sentido expresan los citados autores. En Italia, en 1962, nace Quaderni Rossi, la mítica revista vinculada al movimiento obrero y a la mejor sociología académica del momento, que va a hacer de la encuesta en uso operario el punto de partida de una reflexión crítica que, al decir de algunos, está en la base del resurgir de la sociología del trabajo aplicada italiana, Friema y Navi, 1963. Es así como las señaladas tendencias italianas y francesas, desarrolladas a través de la sociología del trabajo de los años 60 y 70, además del desarrollo de un modelo productivo netamente taylorista, consistente en la sustitución del obrero profesional por el obrero masa no cualificado, controlado a través de un cronómetro, la eliminación de la autonomía del trabajador, así como el desarrollo diferencial en relación con las funciones de producción, mantenimiento y control de calidad que Benjamin Corian refiere. Retoman los postulados marxistas de la dominación del capital y la explotación de la clase trabajadora como soporte teórico para sus estudios empíricos sobre el trabajo fabril, la relación salarial, las relaciones sindicato-empresa, la deshumanización del trabajo provocada por la exacerbada división del mismo, entre otros. Coriat, 1991. Con base en lo anterior, es preciso expresar que el derecho del trabajo se ha desarrollado y se sigue desarrollando entre dos partes evidentemente desiguales. Por un lado, está quien ostenta los medios de producción, que posee un capital y ha sido llamado tradicionalmente como amo, patrón, hoy día empleador. Y por otro lado, está quien carece del recurso económico, quien se encuentra generalmente en condiciones de pobreza y necesidad, el cual posee únicamente su fuerza de trabajo como generadora de riqueza y, dependiendo del momento histórico, ha sido denominado esclavo, súbdito, vasallo o siervo, obrero y trabajador. 8. La agonía del derecho al trabajo. Como consecuencia de la terminación de la Guerra de Corea y la apertura de exportaciones en masa en materias primas, caracterizadas por tener una mejor calidad y menor precio desde los países asiáticos a Occidente, iniciando la década de los años 60, denominado por Ojeda Aviles como el modo de producción asiático, Ojeda 2010, en el cual se manifiesta una evidente afectación directa en cuanto a la forma de contratar seres humanos para la prestación de servicios de carácter laboral. Lo anterior se expresa a partir del momento en que los productos asiáticos empiezan a inundar
Los mercados occidentales, lo que conduce a un fenómeno espejo en donde los principales países de Occidente han imitado la forma de producción asiática, sacrificando condiciones mínimas de equidad con el objetivo fundamental de fortalecer las empresas e incrementar sustancialmente la elaboración y fabricación de materias primas. A partir de lo expresado a finales del siglo XX y durante lo corrido del siglo XXI, han aparecido nuevas tendencias de transformación que inciden en el derecho del trabajo, dentro de los cuales se encuentran fenómenos de subcontratación en la producción de bienes o de la prestación de servicios, subcontratación de mano de obra, tercerización laboral, externalización de la producción, altos niveles de informalidad laboral, flexibilización y precarización laboral, descentralización y o desconcentración productiva y proliferación de contratos de tipo civil y o mercantil. Las anteriores formas de vinculación de contratación laboral han incidido en un retroceso significativo en cuanto a la concepción sociológica del derecho del trabajo, equiparando nuevamente el arrendamiento de servicios personales al arrendamiento de cosas, lo que ha influido en situar una vez más el derecho del trabajo dentro del derecho de bienes y a considerar al trabajador como una cosa. Supiot, 1996. Actualmente, la balanza jurídico-económica se ha inclinado hacia la preservación del sistema económico, hacia la sostenibilidad financiera, al mantenimiento del poder del burgués y el menoscabo de las condiciones salariales, desaparición de la estabilidad en el empleo, aumento de condiciones de desigualdad y pauperización de la forma de vida del proletario. Asimismo, uno de los pilares fundamentales de la relación laboral, como es el de subordinación, ha tenido importantes variaciones como consecuencia de nuevas tendencias del derecho de trabajo, con lo cual se ha dado una desprotección a la parte débil de la resolución contractual, motivo por el cual es preponderante analizar la forma de contratación en los tiempos actuales para determinar si se está en realidad frente a una relación laboral encubierta o verdaderamente frente a una relación civil o mercantil. En el mismo contexto, con la influencia de globalización, se ha prestado una alteración notable en el ejercicio del poder subordinante del empleador, donde la potestad discrecional ha cedido ante el poder funcional, manifestándose en formas más complejas y más difusas, presentándose una mayor autonomía individual, menos obligaciones de medios, externalización de funciones inicialmente ejecutadas por la empresa, ahora otorgadas a subcontratistas, variación de horarios de trabajo, desplazamiento de los controles, desmaterialización del trabajo, descentralización productiva y externalización de funciones, predominio de la inteligencia sobre el esfuerzo físico, así como variación del poder disciplinario. Entonces, frente a la aparición del fenómeno de descentralización productiva y externalización de funciones junto a fenómenos de subcontratación laboral, se ha presentado una variación sustancial en el poder de dirección del empleador, en la determinación del lugar de trabajo, en la titularidad del poder subordinante, en lo relativo a la responsabilidad por el debido cumplimiento de las obligaciones de cada parte, que antes estaba en cabeza de una persona jurídica, pero ahora parece fragmentada entre diversos sujetos contractuales. Como consecuencia de todo lo anterior, el derecho de trabajo se ha encaminado en un rumbo de incertidumbre con profundos cambios económicos, políticos, ideológicos, sociales, culturales y tecnológicos, los cuales han contribuido en lo que se ha denominado la agonía del derecho de trabajo, en donde surge la necesidad de hacer un alto en el camino y reencauzar los avances obtenidos con el fin de adecuarlos a tiempos modernos de profundas mutaciones en la forma de contratar personas para la ejecución de actividades remuneradas y subordinadas. Nueve, la agronomía colombiana. En Colombia se está frente a diferentes circunstancias que han fomentado la desalarización o deslaboralización, dentro de los cuales se destacan procesos de flexibilización laboral, la proliferación de contratos de prestación de servicios de carácter estatal y civil, altos índices de informalidad y la virtualización generadas como consecuencia de los grandes avances tecnológicos desarrollados a finales del siglo XX y consolidados durante todo el siglo XXI. Flexibilización laboral.
Como consecuencia de la Ley 50 de 1990, promulgada bajo el gobierno liberal de César Gaviria, se instauraron medidas para hacer compatible el ordenamiento jurídico laboral con programas económicos de apertura neoliberal. Con base en lo anterior, la ley inicialmente buscó quitar rigidez a la relación laboral con el fin de que el trabajo se acomode a las nuevas necesidades del sistema económico productivo, cuyo propósito final no es otro que fomentar la competitividad de la empresa y aumentar la capacidad productiva de la misma, soslayando principios, derechos y garantías de los trabajadores como lo son la estabilidad en el empleo, indemnizaciones justas y renunciabilidad a beneficios adquiridos y progresividad en materia laboral. A partir de lo anunciado, dentro de las principales modificaciones plasmadas en la Ley 50 y enfocadas en dotar de flexibilidad en el ordenamiento jurídico laboral, se destacan la eliminación de estabilidad laboral reforzada respecto de aquellos trabajadores con más de 10 años de servicio, flexibilidad de salida, creación del régimen de liquidación anual de cesantías, contratación a término fijo inferior a un año con la limitación de que solo puede ser prorrogado en 3 oportunidades, al cabo de las cuales deberá prorrogarse mínimo a un año, flexibilización de entrada. Se introdujo la definición conceptual de salario en el artículo 14 de la Ley 50, se expresó en el artículo 15, quizás el peor redactado de toda la ley, los pagos no constitutivos de salario. En la primera parte del artículo 15 de la Ley 50 se manifiesta que no constituye un factor salarial las sumas entregadas ocasionalmente y por mera liberalidad del empleador, y en su parte final expresa que tampoco serán constitutivos de salario los beneficios o auxilios habituales acordados convencional o contractualmente por el empleador, lo cual genera una contradicción absurda con lo expresado en el artículo 14. Además de lo anterior, el mismo artículo dispone que las sumas dadas al trabajador no son para su beneficio ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones, como si un regalo, bonificación, premio, gratificación o como quiera que el empleador lo llame, no esté llamado a beneficiar o enriquecer al trabajador, redacción que se torna irrisoria, ambigua y desastrosa. Además de lo anterior, en el artículo 18 de la Ley 50 se introdujo el concepto de salario integral, flexibilizando el pago a realizar al trabajador que devengue un salario superior y 10 salarios mínimos legales mensuales en donde se incluyan todos los factores salariales y prestaciones salvo las vacaciones. Asimismo, en el artículo 20 de la pluricitada ley se flexibilizó la jornada de trabajo habitual de 48 horas y se estableció en su literal C una jornada de 6 horas diarias y 36 horas semanales, en donde no hay lugar a recargos nocturnos, dominicales o festivos. A su vez, a partir del artículo 71 de la Ley 50 se introducen legalmente, ya habían sido creadas con el decreto 1433 de 1983, las tristemente célebres empresas de servicios temporales, constituyéndose estas en piedra angular de la subcontratación laboral, estableciendo que solo se podrá contratar con las mismas cuando se trate de labores ocasionales, accidentales o transitorias para reemplazar personal en vacaciones o en uso de licencia por enfermedad o paternidad y para atender incrementos en la producción por un término de 6 meses, prorrogables máximo por 6 meses más, lo cual ha sido tergiversado totalmente por los empleadores. Congreso de la República, Ley 50 de 1990. En adición a lo anterior, y no de poca importancia, la Ley 789 del 2002, promulgada bajo el gobierno de Alvarado Uribe Vélez, remató la flexibilización iniciada en la era de Gaviria con varias perlas como lo son ampliación de la jornada diurna en 4 horas hasta 10 horas PM, pasado mediano. Antes eran hasta las 6 pasado mediano. Jornada de trabajo flexible, en donde el empleador y el trabajador pueden acordar días de trabajo de un mínimo de 4 horas y máximo de 10 hasta completar las 48 semanales, sin que ello dé lugar a recargos por trabajo extra. Dentro de la jornada ordinaria, Congreso de la República, Ley 789 del 2002. Anteriormente, si el trabajador laboraba más de 8 horas, automáticamente el empleador debía pagar horas extras. De igual forma, se redujo del recargo por trabajo dominical y festivo pasando de 100% al 75%. Complementando lo anterior, como consecuencia de la Ley 789, se redujo sustancialmente la indemnización por despido sin justa causa para contratos a término indefinido, flexibilización de salida. Antes de la ley se pagaba 45 días de salario por el primer año, más 15 días de salario por cada año de antigüedad, cuando el trabajador laboró entre 2 y 4 años. 20 días de salario por cada año de antigüedad, cuando el trabajador laboró entre 5 y 9 años, y 40 días de salario por cada año de antigüedad, cuando el trabajador laboró 10 años o más. Hoy en día, si el trabajador devenga menos de 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes, tendrá derecho a una indemnización de 30 días de salario por una fracción de tiempo inferior o igual al primer año laborado, más de 20 días de salario proporcionalmente y por fracción de tiempo por cada año de antigüedad superior al primero, y si devenga más de 10 salarios mínimos, tendrá derecho a 20 días de salario por fracción
de tiempo inferior o igual al primer año elaborado y 15 días de salario proporcionalmente y por fracción de tiempos por cada año de antigüedad superior al primero. Finalmente, se redujo la indemnización por falta de pago del empleador, flexibilización de salida, limitando el cobro de un día de salario por cada día de retardo a 2 años contados a partir de la terminación del contrato, pero a partir del mes 25 el empleador deberá pagar sobre las sumas adeudadas un interés moratorio correspondiente a la tasa máxima de créditos de libre asignación establecidos por la Superintendencia Financiera antes de Superintendencia Banca, Congreso de la República, Ley 789, lo cual permite brindar un ahorro importante a la empresa incumplida. Proliferación de contratos de prestación de servicios. Los denominados contratos de prestación de servicios, tanto del sector público como del sector privado, que disfrazan verdaderas relaciones laborales y han incidido notablemente en la deslaboralización y afectación del denominado trabajo decente, definido por la OIT como aquel que se enmarca dentro de un contrato de trabajo o una relación legal y reglamentaria con derecho y prestaciones sociales mínimas, derecho a la salud y seguridad social, descanso remunerado, vacaciones y derecho al diálogo social, OIT 2019. A pesar de lo anterior, de acuerdo con la Central Unitaria de Trabajadores, solo una tercera parte de los colombianos en edad de trabajar tienen acceso al trabajo decente definido por la OIT, CUT 2017. En ese orden de ideas, el fenómeno de desalarización y deslaboralización ha sido orquestado por las propias ramas del poder público. Claro ejemplo de ello lo constituye la celebración de contratos de prestación de servicios de manera indiscriminada y sin la observación de lo expresamente establecido en el inciso 3 del artículo 32 de la Ley 80. Es lamentable que el principal promotor en desconocer los derechos de los trabajadores sea el mismo gobierno en los diferentes niveles de la administración pública, en todas las entidades, incluidos el Ministerio de Trabajo, la Defensoría encargadas de velar por el respeto de los derechos humanos laborales, tienen personas cumpliendo funciones permanentes de forma deslaboralizada y en algunos casos tercerizadas. CUT 2018. Asimismo, de acuerdo con esta central unitaria, el 62% de los trabajadores que laboran en las entidades públicas son contratistas y aun cuando en algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional, como la C-614 de 2009 y la C-171 de 2012, e incluso en la Directiva Presidencial número 6 de 2014, el Gobierno Nacional se comprometió a identificar las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional que presentan un número significativo de contratos de prestación de servicios con el fin de establecer si a través de ellos se vienen cumpliendo funciones de carácter permanente y que deban ser desarrolladas por personal de planta, aunque requieran que sus plantas de personal sean fortalecidas con el objetivo de crear los respectivos empleos. Sentencia C-171 de 2002. A pesar de lo anterior, para el presupuesto nacional para la vigencia del 2018, aprobada por el monto de 265.6 billones, se observa que se redujeron los gastos de funcionamiento en 1.8 billones de pesos, lo que implicó un cumplimiento o incumplimiento frente a lo acordado. Por si fuera poco, la Corte Constitucional en sentencia SU 040 del 2018 expresó: es un hecho constatado por la jurisprudencia que los poderes públicos han utilizado de forma abierta y amplia la figura del contrato de prestación de servicios, en algunos casos para enmascarar relaciones laborales y evadir el pago de prestaciones sociales, desconociendo así las garantías especiales de la relación laboral que la Constitución consagra, dejando de lado además la excepcionalidad de este tipo de contratación. Sentencia SU 040-2018. En el mismo sentido, el Consejo de Estado, sección segunda y sentencia del 25 de agosto de 2016, frente al anterior panorama jurisprudencial, resulta imperioso unificar el presente con el fin último de acoger el criterio que sea más favorable a los ciudadanos que acuden ante la justicia contenciosa administrativa en busca de obtener el reconocimiento de los derechos que eran inherentes a una relación laboral, pero que la administración disfrazó con la suscripción de un contrato estatal. Sentencia CUJ2-005-2016. Como complemento del anterior, además del completo desconocimiento en la aplicación de contratos de trabajo por parte de entidades y corporaciones públicas de orden nacional, departamental y municipal, en el Congreso de la República cursa el proyecto de ley 090 del 2017 de la Cámara de Representantes, presentado por los parlamentarios Angélica Lozano y Claudia Naive López, que pretende aplicar reglas propias de la normatividad laboral a los contratos de prestaciones de servicio.
Tales reglas son la aplicación de la Ley 1010 de 2006, Ley de Acoso Laboral, aplicación de la licencia de luto de conformidad con la Ley 1880 de 2009, o por grave calamidad doméstica, poder participar de eventos, reuniones o celebraciones, así como disfrutar de incentivos y estímulos similares a los otorgados a los demás servidores públicos o empleados del régimen ordinario, cuando cumplan funciones o actividades similares a esto. Poder ejercer derecho de asociación sindical, ya sea escribiéndose a los sindicatos que ya se encuentren constituidos o fundados sindicatos de contratistas de prestación de servicios, ser afiliado por el contratante a una aseguradora de riesgos laborales, descanso anual remunerado por el término de 5 días hábiles y una prima de descanso equivalente al 25% del promedio de los honorarios recibidos mensualmente en los últimos 6 meses. Acceso a caja o cajas de compensación familiares y simplificación de las cotizaciones a la Seguridad Social. Congreso de la República 2017. Lo anterior muestra que frente a la proliferación de contratos de prestación de servicios, el legislador no ha buscado su reducción, disminución o desincentivo en su ejecución. Por el contrario, ha dotado de elementos plenamente laborales a estos contratos civiles o estatales, sin reconocer que se encuentra en realidad frente a una relación contractual, legal o reglamentaria. Estas iniciativas menoscaban el derecho laboral por cuanto quitan elementos básicos del mismo, como es el caso de la subordinación, y generan tendencias modernas denominadas como pseudocontratos de prestación de servicios laborales, en los que se expresa una violación flagrante del derecho a la igualdad de los contratistas frente a los trabajadores de planta, de carrera administrativa, de libre nombramiento y remoción en provisionalidad, trabajadores oficiales, quienes celebran contratos caracterizados por los elementos de una relación laboral plenamente establecido por el artículo 23 del Código Sustantivo del Trabajo, como son remuneración, prestación personal de servicio y subordinación, con garantías propias del derecho de trabajo, pero cuyo ropaje es el del contrato civil o en su defecto un contrato estatal. Altos índices de informalidad. De acuerdo con el Departamento Nacional de Estadística, DANE, la proporción de ocupados informales para el trimestre móvil de diciembre de 2018 febrero de 2019, en un análisis de 23 ciudades y áreas metropolitanas, fue de 47,3%, es decir, que del 100% de la población ocupada, casi la mitad se encuentra en la informalidad. DANE 2019. Además de lo anterior, preocupa poderosamente la cifra de personas que están cotizando para pensión, por cuanto el DANE, la proporción de ocupados cotizantes para el trimestre móvil diciembre de 2018, febrero de 2019, fue apenas 51,6% de la población. DANE 2019 quiere ello decir que el 48,4% de la población en edad de trabajar no está cotizando a pensión. Las anteriores cifras demuestran que la agonía del derecho laboral no es un mito, sino una verdad manifiesta, por cuanto los índices de informalidad son espantosamente altos y la población que se está envejeciendo no está cotizando al sistema general de seguridad social en pensiones, ya sea por falta de recursos económicos o por displicencia, como forma alterna de subsistir en el futuro. Virtualización de la prestación personal de servicio. Como consecuencia del desarrollo de aplicaciones tecnológicas, dentro de las que se destacan Uber, Rappi, Cabify y mensajeros urbanos, entre los más populares, se ha venido gestando un proceso de deslaboralización y precarización del trabajo, en donde los empleados de estas plataformas digitales no tienen derecho a seguridad social, en salud ni en pensión, únicamente tienen amparadas las contingencias relacionadas con riesgos laborales y tampoco tienen derecho a prestaciones sociales y vacaciones, por cuanto para estas aplicaciones no son verdaderos trabajadores, sino colaboradores, socios o contratistas independientes. En el caso de Uber, aplicación que se autoproclama como una empresa de tecnología que sirve como intermediaria entre usuarios que tienen una necesidad de movilidad y socios conductores que ven una oportunidad de autoempleo y emprendimiento a través de la tecnología. El Espectador 2018, en donde el conductor presuntamente presta servicio independiente a través de la utilización de una aplicación que funciona de forma legal, pero a través de un servicio ilegal. Se presenta un fenómeno de precarización del trabajo, por cuanto muchas de las personas que trabajan para esta aplicación lo hacen de tiempo completo y no tienen derecho a los derechos y garantías mínimas establecidas en la Constitución y en la ley. Además de estar sometidos a elementos de subordinación, como son la calificación por parte de un usuario en la prestación del servicio y la disponibilidad de tiempo. Ahora bien, en el caso de Rappi, llama poderosamente la atención que, a pesar de no ser considerados como trabajadores, los rapitenderos en realidad se encuentran frente a una manifestación de todos los elementos de una relación laboral, por cuanto, además de ser prestados el servicio de domicilios de manera personal y evidentemente remunerada con recargos por distancia y tiempo, nocturno, dominical, día lluvioso, etcétera, la subordinación se configura a través de controles por satélite, asignación y reasignación de tareas a través de un teléfono, adopción de la conducta del buen rapitendero, conversión en monitributista, control disciplinario a través de la tasa de accesibilidad, así como la utilización de logros y emblemas característicos de la aplicación.
En cuanto a Cabify, funciona de manera similar al Uber. Mensajeros urbanos comparten las mismas características que Rap. Como consecuencia de lo anterior, salta a la vista que la legislación laboral se ha quedado anacrónicamente frente a estas nuevas formas de contratación de servicios personales, donde evidentemente se está haciendo caso omiso a los derechos y principios mínimos de los trabajadores, razón por la cual está en manos del contribuyente o constituyente, derivado definir, reglamentar y establecer claramente la situación de la relación jurídica laboral que existe entre las plataformas tecnológicas y quienes trabajan utilizándolas. Conclusiones. En el futuro del trabajo depende de los valores e intereses que prevalezcan en la sociedad colombiana, de las relaciones de poder entre empresarios y trabajadores, de las decisiones que se toman a nivel gubernamental, judicial y legislativo, y de las opciones estratégicas de los principales actores sociales, sindicatos y organizaciones de trabajadores no sindicalizados. Por esta razón es imperativo orquestar movimientos sociales, académicos, gremiales y sindicales con la finalidad de participar de manera argumentada, pacífica y sólida en la reconstrucción de este derecho laboral, con la finalidad de reencauzar las nuevas tendencias de contratación en pro de garantizar el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales obtenidas. Por lo anterior, es necesario que el derecho de trabajo del siglo XXI retome las conquistas adquiridas y promueva la protección a los trabajadores, junto con la preservación del sistema económico, equilibre el poder empresarial y la libertad de empresa, por un lado, y la protección del asalariado, por otro, promueva condiciones contractuales dignas, respetuosas de principios constitucionales y legales del derecho de trabajo, con el pleno objetivo de dotar de legitimidad al sistema social y el orden económico mundial, enfocado en un programa basado en las personas que, de acuerdo con la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT, debe dirigirse en 3 ejes de actuación: aumentar la inversión en las capacidades de las personas, aumentar la inversión en las instituciones de trabajo, y 3, incrementar la inversión de trabajo decente y sostenible de la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT. En lo relacionado con el aumento de la inversión de los capitales de las personas de la OIT, expresa que debe girar en torno al derecho a un aprendizaje a lo largo de la vida que sea efectivo y cuente con financiación adecuada. Se debe además incrementar las inversiones en las instituciones, las políticas y las estrategias que presten apoyo a las personas a lo largo de las transiciones que entraña el futuro del trabajo. En el mismo sentido, dar aplicación a un programa transformador y mesurable para la igualdad de género, enfocado en el fortalecimiento de la voz de las mujeres, eliminación de la violencia y el acoso laboral, así como la aplicación de políticas de transparencia SADEGA. De igual manera, se debe proporcionar protección social universal desde el nacimiento hasta la vejez, con base en los principios de solidaridad y reparto de riesgos que permitan amparar las necesidades de las personas a lo largo de su ciclo vital. En cuanto al aumento de la inversión en las instituciones de trabajo, es imprescindible resaltar que debe estar enfocado en el establecimiento de un salario vital adecuado, límites máximos frente a las horas de trabajo, reconocimiento de la seguridad y salud en el trabajo como principios y derechos fundamentales del trabajador, ampliar el tiempo en que los trabajadores no están laborando, sin que se vea afectada la productividad de la empresa, con el objetivo de conciliar la vida profesional con la vida personal, la obligación del Estado de garantizar los derechos colectivos, tanto de trabajadores como de empleadores, relacionados con el reconocimiento de la libertad sindical y el derecho de negociación colectiva. Finalmente, y no de menos importante, se debe encauzar y administrar la tecnología en favor del trabajo decente, adoptando un enfoque de la inteligencia artificial bajo control humano, en donde la persona tome la decisión definitiva, estableciendo un sistema de gobernanza internacional que exija a las plataformas y a sus clientes el respeto por determinados derechos y protecciones mínimas. Ahora bien, en lo relacionado con el incremento de la inversión en trabajo decente y sostenible, este debe estar enfocado en la promoción y fomento del trabajo decente, partiendo de los micro, pequeñas y medianas empresas, impulsando la igualdad de género, reduciendo la brecha entre el desarrollo rural y citadino, erigiendo políticas fiscales justas, revisando las normas contables y empresariales y brindando un valor adecuado al trabajo no remunerado que se realiza en el servicio doméstico de las comunidades. Con base en lo anterior a título de colofón, la correcta aplicación de los 3 ejes de actuación descritos por la Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo de la OIT forjarán senderos que permitan la formalización laboral, la reducción de la pobreza y desigualdad laboral, asegurar un trabajo digno en condiciones de igualdad económica, mayor empoderamiento de la mujer, garantía de derechos colectivos y un adecuado manejo de la tecnología que no desconozca principios y derechos fundamentales de los trabajadores.